Bueno. Bueno. En fin, la tecnología tiene sus limitaciones. Vamos entonces a retomar la clase. Ahora nos van a quedar 2 segmentos de grabación, porque al cortarse la primera reunión se corta la grabación, así que vamos a tener 2. Bueno, volvamos a las diapositivas. Estábamos... Habíamos visto el resumen relativo a las regulaciones sobre el ingreso. Vamos a ver en lo que hace al funcionamiento. Acá tenemos el esquema, la estructura general del funcionamiento. El Banco Central tiene facultades para controlar aspectos tales como la expansión del crédito, otorgamiento de fianzas, avales, etc., plazos relativos a las operaciones y tasas de interés, comisiones, etc., inmovilización de activos, relaciones técnicas a mantener entre recursos propios y distintas clases de activos. Aclaremos un poco, antes de seguir, qué significa inmovilizar activos. Ustedes recuerdan cuando estudiamos las normas de contabilidad que establece la ley 19.550, recordarán que el artículo 63, después de enumerar todas las cuentas que tiene que tener un plan de cuentas de una sociedad, establece la clasificación de las cuentas entre las cuentas del activo por un lado y del pasivo por el otro, entre activos corrientes y activos no corrientes. Y la norma establece que se clasificarán como activos corrientes aquellos que sean realizables dentro del año, y como no corrientes los que sean realizables más allá del año. El concepto tiene que ver con la liquidez, o sea que los activos corrientes son aquellos que se pueden transformar en medios de pago dentro del año, y los no corrientes, los que recién, por ejemplo, si se otorgó un préstamo que se va a cobrar dentro, más allá del año, eso es un activo no corriente. Bueno, esta noción de inmovilización de activos responde a la misma idea de liquidez. Las entidades financieras están constantemente asumiendo obligaciones, están captando depósitos de sus clientes. El negocio financiero consiste en eso. Por lo tanto, es un indicio, una señal que requiere cierta atención cuando los bancos tienen sus activos colocados, o sea, los fondos que recibieron los vuelven a prestar.
y los prestan en algunos casos a plazos breves, por ejemplo, un descubierto en cuenta corriente, un descubierto transitorio, normalmente se va a recuperar antes de los 30 días. Eso es un activo corriente. Ahora, si un deudor del banco deja de pagar sus cuotas de amortización o de pago de intereses, ese activo se transforma en un activo inmovilizado, porque al dejar de cumplir regularmente, el banco ya sabe que ya no puede contar con esos fondos para seguir en su cadena de captar depósitos y prestar fondos. Eso es un activo inmovilizado. Por ejemplo, un préstamo que está en mora es un activo inmovilizado. Tampoco pueden asignar los fondos que reciben en depósitos, por ejemplo, a comprar inmuebles, demasiados inmuebles, porque estarían también inmovilizando sus fondos. Entonces, una de las señales, como si las entidades financieras las asemejamos a un ser humano, los signos vitales de un ser humano, como la temperatura, la presión corporal, la presión sanguínea, el peso, en fin, todos esos factores que cuando vamos a un médico clínico nos evalúa, bueno, esos factores trasladados a la salud, entre comillas, de una entidad financiera, son estos que estamos viendo en este momento acá en la pantalla. Uno es la inmovilización de activos y otros son las relaciones técnicas a mantener entre distintas cuentas del balance. Por ejemplo, los recursos propios y las distintas clases de activos. Recursos propios se llama al capital que aportaron los accionistas, a los aportes, a los aumentos de capital, perdón, a los aportes a cuenta de futuros aumentos de capital, las reservas, todos esos rubros que integran el patrimonio neto son los que se llaman recursos propios. Y esos recursos propios tienen que guardar una cierta proporción con relación a los activos. Otra relación técnica que evalúa el Banco Central a través de la información que le requiere a las entidades financieras, a través de los informes periódicos y las inspecciones periódicas que está facultado a hacer el Banco Central, es recabar permanentemente este tipo de información. También otro parámetro a medir son las partidas de activos y pasivos y la graduación de los créditos, las garantías e inversiones. Y por último, dentro del control está la responsabilidad patrimonial, que es la relación entre activos y pasivos. Vamos a ver entonces ahora los textos en la ley 20.526 para ampliar un poco más esta cuestión. Bueno, dice tenemos un título tercero que su encabezamiento es liquidez y solvencia. Recordemos, liquidez es la disponibilidad de medios de pago y solvencia es la relación que existe entre activos y pasivos. O sea, una entidad, un sujeto o una persona es solvente cuando sus activos son superiores a sus pasivos. Ahora, naturalmente, los activos
ni la totalidad de los activos, ni la totalidad de los pasivos son realizables en lo inmediato. Esa disponibilidad inmediata de activos o esa exigibilidad inmediata de pasivos son factores que se entrelazan entre sí. O sea, si un sujeto tiene demasiadas deudas exigibles en un momento en que no tiene activos que pueda transformar en medios de pago para atender a esas deudas, se dice que está en situación de iliquidez. En el caso de las entidades financieras, en atención a la complejidad de su funcionamiento, en atención a factores tales como lo que se llama la asimetría de la información. En determinados momentos en las relaciones contractuales hay sujetos que tienen más información que su contraparte, entonces se dice que existe un problema de asimetría de la información, una parte está en desventaja con relación a la otra. Bueno, en el mercado financiero, en el funcionamiento, en el desenvolvimiento del mercado financiero, esa asimetría se da en distintos momentos y para cada una de las partes. En determinados momentos, a quienes les falta información es a los depositantes, que no tienen información suficiente sobre los riesgos que corren. Entonces, ese tipo de asimetría de información se resuelve otorgándole a una autoridad pública, delegando en una administración pública, como es el Banco Central, la facultad de supervisar el funcionamiento de estas entidades. En otros casos, la asimetría de la información se da respecto de los bancos a la hora de otorgar préstamos, porque y esto tiene incidencia con relación a la formación de las tasas de interés. Este es un tema, seguramente vamos a volver más adelante sobre este tema de la asimetría de la información. Pero acá lo menciono a raíz de explicar por qué esta actividad está tan regulada. Bueno, dentro de esas regulaciones, acá tenemos el artículo 30, que dice que el Banco Central va a dictar normas, y esto lo va a hacer a través de estas circulares y comunicaciones que mencionábamos hace un momento, y los ítems sobre los que podrán dictar regulaciones son estos que mencionamos. Expansión del crédito se refiere a este problema de qué cantidad de depósitos pueden volver a ser represtados. El artículo 31 agrega además que las entidades deberán mantener las reservas de efectivo que se establezcan con relación a depósitos en moneda nacional o extranjera y a otras obligaciones y pasivos financieros. Esto es lo que... ¿Eso vendrían a ser los encajes? Exacto, lo que en la jerga se llama encaje. Vamos a volver sobre este tema más adelante, en lo que se denomina la creación de moneda bancaria. Otro capítulo que el Banco Central tiene facultad y obligación de controlar es lo que se llama la responsabilidad patrimonial. Las entidades mantendrán los capitales mínimos que se establezcan. La regulación hoy día va más allá de establecer la cifra del capital social. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad patrimonial, dijimos, funciona sobre la base de los activos que tienen las personas. Nuestro régimen legal, el régimen
básico del derecho civil es que la famosa frase tomada del derecho francés de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Ahora, entrando un poco más en detalle, lo que los acreedores pueden agredir, ya dijimos, son los activos. Ahora bien, para que los sujetos tengan, perdón, acá vuelvo un poco para atrás. Recordemos aquello que dijimos sobre que el mecanismo de garantía de los acreedores establecido sobre la base de la posibilidad de ejecutar activos es una contingencia no querida para aquel que funciona, que está en el rol de acreedor de un sujeto. Lo que el sujeto más desea, el sujeto que dio crédito, es que su deudor tenga medios de pago en el momento de la exigibilidad de su obligación. Por lo tanto, recordemos, lo que el deudor, lo que el acreedor mira y evalúa de su deudor es su capacidad de repago, de devolución. Eso es lo que vimos en esa función corresponde a las facultades que la ley le atribuye al Banco Central en este capítulo primero, donde regula, donde evalúa y monitorea diariamente, quincenalmente, en fin, con la periodicidad que fuere, este factor de la liquidez. El otro factor que hace a la solvencia es el de la responsabilidad patrimonial, que es, recordemos, el plan B. Si el deudor no tiene medios de pago al momento de la exigibilidad de la obligación, es conveniente evaluar también su responsabilidad patrimonial. Entonces, la responsabilidad patrimonial se mide, no se mide solamente con el capital social, sino que el criterio es más amplio. Y desde este punto de vista, la técnica regulatoria del Banco Central, la forma en que este capitulito está reglamentado en las circulares que el Banco Central dicta, es mucho más desarrollada, mucho más compleja, y establece toda una serie de ecuaciones como resultado de las cuales se determina cuál es en cada momento de la vida de estas entidades, qué cantidades de la relación, entre los rubros que la reglamentación define como responsabilidad patrimonial computable. Esos montos, que van mucho más allá de la cifra del capital social, tiene que ver, hay factores que inciden cuando las entidades financieras asumen determinados compromisos, han contraído determinada cantidad de deudas, o sea, han captado determinada cantidad de depósitos, y cuando las tasas de interés que se comprometen a pagar por esos depósitos implican mayores riesgos, bueno, como resultado de todos esos factores, de esa ecuación que el Banco Central mide, como si dijéramos que le está poniendo el estetoscopio en distintos lugares del cuerpo a la entidad, bueno, cuando todos esos indicadores se conjugan, determinan una relación mayor o menor de responsabilidad patrimonial computable. Entonces, eventualmente, cuando
la ecuación de esos controles da valores de riesgo, el Banco Central exige a las entidades financieras que restablezcan esa relación, lo cual podrá suceder realizando aumentos de capital o algunas de las otras facultades que vamos a ver inmediatamente a continuación que el Banco Central tiene. Este capítulo tercero se llama regularización y saneamiento. O sea que cuando esos monitoreos que hace el Banco Central del estado de salud de las entidades empieza a dar valores de preocupación, empiezan a jugar estas facultades. El artículo 34 dice: la entidad que no cumpla con las disposiciones de este título o con las respectivas normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina deberá dar las explicaciones pertinentes dentro de los plazos que éste establezca. La entidad deberá presentar un plan de regularización y saneamiento en los plazos y condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina y que en ningún caso podrá exceder los 30 días. ¿Cuándo? Y acá vienen los factores de riesgo. Cuando se presenten algunas de estas señales que se considera que son de riesgo, el Banco Central podrá exigirles a las entidades el encuadramiento dentro de esas normas. Y los factores son que se encontrara afectada su solvencia o liquidez a juicio del Banco Central, se registraran deficiencias de efectivo mínimo durante los periodos que el Banco Central establezca, registrara reiterados incumplimientos a distintos límites o relaciones técnicas establecidas, o no mantuviera la responsabilidad patrimonial mínima exigida para su clase. La clase a la que se alude en esta disposición tiene que ver con las clasificaciones que establece el Banco Central en razón de las zonas geográficas y de demás factores que hacen que no todas las entidades estén sometidas al cumplimiento de las mismas los mismos factores cuantitativos para establecer el estado de salud, digamos, de una entidad determinada. No siempre esos factores son iguales en razón de la localización geográfica o del volumen de la cantidad de casas, de sucursales o de depósitos que capta una entidad financiera. Entonces, eso determina que el Banco Central establezca regulaciones apropiadas a cada sector de entidades. Bueno, sin perjuicio de esas facultades de regularización y de reencuadramiento, el Banco Central, dice el párrafo siguiente, podrá designar veedores en las entidades con la facultad de veto, cuyas resoluciones serán recurribles en única instancia ante el presidente del Banco Central de la República Argentina. O sea, el Banco Central puede designar un funcionario, un empleado del Banco Central, con facultades para actuar como veedor de una entidad que no está cumpliendo con las relaciones técnicas. Asimismo, podrá exigir la constitución de garantías y limitar o prohibir la distribución o remesas de utilidades. La falta de presentación, el rechazo o el incumplimiento de los planes de regularización y saneamiento facultará al Banco Central de la República Argentina para resolver, habiendo sido oída o emplazada la entidad y sin más trámite, la revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en la presente. O sea Profe, ¿sí?
Una consulta, entonces, una vez revocada esa autorización, se abre la puerta para pedir la quiebra, ¿no? No por los acreedores, sino por el Banco Central. Así es. El banco, las entidades financieras están sometidas a un régimen particular. Si bien se les aplica la ley de quiebras, a diferencia de los sujetos que no son entidades financieras, los acreedores no están facultados para solicitar la quiebra de las entidades financieras. Si una entidad Claro. financiera no cumple con sus obligaciones, los acreedores no pueden hacer nada. En sustitución de ese cercenamiento de facultades que tienen los acreedores, está este régimen de control con todas estas amplias facultades de inspección, de seguimiento, de obligación de brindar información hasta diaria, y en algunos casos con intervalos menores aún, en cabeza del Banco Central, que es un organismo técnico que tiene la capacidad de evaluar el funcionamiento de un sujeto que desarrolla una actividad tan compleja. Es el Banco Central el que evalúa todos estos factores y que, llegado el momento, vamos a ver que aún antes de llegar a este momento, aparece un artículo que ahora lo están viendo en pantalla, en la primera parte, el artículo 35 bis, que dado que esa forma de enumerarlo, estamos viendo que no corresponde a la redacción originaria. En la redacción originaria de la ley, esto terminaba así: una entidad no cumplía con las relaciones técnicas, se lo intimaba a cumplir, aún así no cumplía, y finalmente se le revocaba la autorización para funcionar. Ahora, normalmente, cuando las entidades empiezan a tener problemas, generalmente no es una sola la que tiene un problema, sino son muchas. Muchas veces los problemas de las entidades obedecen a razones de orden general. Y una particularidad de la actividad financiera es que opera como un sistema. O sea que los componentes interactúan con los otros componentes. Cada entidad financiera en particular actúa interactivamente con las otras. Y cuando una entidad financiera tiene problemas, es muy posible que otras también lo tengan. Entonces, a este procedimiento que estaba establecido en este párrafo que están viendo resaltado de la ley, se le han agregado en este artículo 35 bis un montón de facultades que se le otorgan al Banco Central para tratar de evitar esta situación de revocar la autorización para funcionar de una entidad, porque esto puede ocasionar un efecto como cuando como estamos jugando con ese juego de las maderitas, el Jenga, y sacamos la maderita de abajo y se nos viene toda la pila de maderitas que estaban en equilibrio, pero dejaron de estarlo porque una de las piezas que lo sustentaba desapareció. Bueno, así pasa con el sistema financiero. Y la experiencia ha demostrado eso, que cuando allá por los años 80, que empezó a haber mucha inestabilidad, el sistema financiero estaba... Es decir, con el correr de los años, los criterios y las regulaciones técnicas fueron afinando la puntería, si cabe la expresión, y con el tiempo cada vez es menor la inestabilidad, hay menos, es decir, las políticas regulatorias son cada vez más exigentes. Acá y en todo el mundo. Nosotros, en general, aplicamos criterios de consenso que se han ido elaborando entre los bancos centrales de todo el mundo.
Hoy por hoy, entonces, no es tan frecuente esto. Pero en los años 80 esto empezó a ser un problema muy complejo, porque cuando las entidades financieras dejan de funcionar, producen un efecto que se conoce con el nombre del corte de la cadena de pagos. Si yo tenía los fondos depositados en un banco con los cuales iba a pagar mis deudas, y por una determinada cantidad de tiempo me encuentro que esos fondos no los puedo disponer, no solamente me veo perjudicado porque no tengo más esos fondos, sino que tampoco voy a poder cumplir mis obligaciones. Y eso produce un efecto en cadena. Esto demuestra lo delicado que es el mecanismo de relojería que supone el funcionamiento del sistema financiero. Entonces, todos estos factores explican, por ejemplo, que nadie le puede pedir la quiebra. Ahora, después de agotadas todas estas instancias, y estas que vamos a ver más adelante, que introduce este artículo 35 bis, que es muy largo, le da al Banco Central un montón de facultades para tratar de evitar esa instancia de la liquidación, o de la cesación, de la revocación de la autorización para funcionar. Cuando esa instancia llega, es correcto lo que usted dijo, Correa, acerca de que el Banco Central le retira la autorización para funcionar, pero a partir de ahí sí queda habilitada la posibilidad de que se someta a la entidad financiera al régimen de la ley de quiebra, que es básicamente liquidar los activos y pagar los pasivos. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver el artículo 35 bis, que son las herramientas que le dan al Banco Central para evitar esa instancia. Por ejemplo, reducción, aumento y enajenación del capital. El Banco Central puede disponer que la entidad registre contablemente pérdidas contra el previsionamiento parcial o total de activos cuyo estado de cobrabilidad, realización o liquidez así lo requiera, a solo juicio del Banco Central, y la reducción de su capital y o afectación de reservas con ellas. Esto tiene que ver con que muchas veces los problemas de los bancos empiezan con los problemas de los clientes de los bancos. O sea, si el Banco Central otorgó préstamos y en razón de circunstancias objetivas del funcionamiento de la economía en general, muchos deudores de los bancos no les pueden pagar a sus bancos, bueno, esos bancos no van a poder devolver sus depósitos. Y ahí esta situación disvaliosa para el sistema a veces puede empezar por los clientes de los bancos. Entonces, una de las medidas que puede tomar el Banco Central es previsionar, registrar como pérdidas esos préstamos que los clientes no pueden devolver. Esto evidentemente no es la panacea, sino esto más bien es un síntoma de la crisis de un banco. Con esto generalmente no se resuelve nada. Uno de los remedios, salteo, esto lo dejo, es muy largo y complejo, lo dejo para que lo lean ustedes con detenimiento, esto es un artículo importante, el 35 bis, en orden a entender, naturalmente, acá hay cuestiones que, desde el punto de vista del interés de un abogado que está dedicado a la práctica general de la profesión, este tipo de detalles, más bien, este tipo de regulaciones en sus detalles no le interesan al abogado que está en la práctica general de la profesión, pero sí interesa tener
claro el funcionamiento del conjunto, porque en casos de crisis bancarias, los depositantes van a consultar a abogados, ¿a quién si no? Entonces, es importante tener una idea del funcionamiento del sistema. Dentro de esos aspectos globales, y sin entrar en todos estos detalles, que pueden ser en algunos casos muy técnicos, una de las facultades que más ha utilizado el Banco Central cuando se han presentado crisis de entidades financieras es este apartado segundo, que se titula Exclusión de activos y pasivos y su transferencia. Como instancia intermedia entre el dejar seguir la crisis que avance o el otro extremo, que es declarar la revocación de la autorización para funcionar, cuando una entidad todavía puede tener indicios de continuidad, se tratan de salvar algunos elementos. Entonces ahí el Banco Central ha utilizado esta facultad, que consiste en disponer la exclusión de activos a su elección, valuados de conformidad con las normas contables aplicables a los balances de las entidades financieras, ajustados por su valor neto de realización, por un importe que no sea superior al de los distintos rubros del pasivo mencionados en el inciso B. Y el inciso B dice, el Banco Central podrá excluir total o parcialmente los pasivos referidos en el artículo 49, inciso E, así como en su caso los créditos del Banco Central de la República Argentina definidos en el artículo 73, respetando el orden de prelación entre estos acreedores. Les resumo la lectura de esto, que es muy extenso y nos vamos a marear con los detalles. Lo que está facultado a hacer el Banco Central es hacer una especie de recorte entre activos y pasivos y hacer una suerte de división de un patrimonio y establecer un subpatrimonio que pueda ser viable, o sea, reunir activos cobrables, préstamos cobrables, y dividir los deudores, los acreedores del banco, los depositantes, y decirle a cada depositante, bueno, si mandamos esto a la quiebra, el proceso de quiebra se lleva normalmente una enorme cantidad, una enorme proporción de los activos. Entonces, el que tenía para cobrar 100, probablemente a lo mejor vaya a cobrar 20. En cambio, vamos a intentar hacer una separación de los activos y usted, en lugar de ser acreedor de esa porción de activos viables, en lugar de ser acreedor por el 100%, usted va a ser acreedor por el 60%. Porque si yo liquido esto, usted solamente cobrará de aquí a muchos años el 20%. Entonces hace una subdivisión del patrimonio y el patrimonio malo lo manda a la quiebra. Lo deja en cabeza de la entidad, lo que se llama la entidad residual. Entonces, XX Sociedad Anónima va a la quiebra. Pero los activos sanos los preserva de la quiebra y hace una especie de transferencia de parcial de fondo de comercio y le adjudica esos activos a otra entidad que esté dispuesta a asumir esa parte de los pasivos, o sea, a los clientes a los que les dice usted va a cobrar el 60%, los transfiere como clientes de otro banco y esos depositantes van a cobrar sus depósitos
continuando la relación comercial como clientes de otros bancos. Y la contrapartida del banco que absorbe ese 60% del ejemplo de los pasivos, se le otorgan activos viables, o sea, préstamos a cobrar por un porcentaje equivalente. Acá tenemos en el apartado quinto el complemento de esta facultad de reclasificar los activos y los pasivos cuando dice el apartado quinto, transferencia de activos y pasivos excluidos. Las transferencias de activos y pasivos de entidades financieras autorizadas, encomendadas o dispuestas por el Banco Central, así como cualquier otro acto que complemente a las anteriores o resulte necesario para concretar la reestructuración de una entidad financiera, se rigen exclusivamente por lo dispuesto en esta ley, siendo inaplicable en estos casos la ley 11.867. Esta ley que venimos de estudiar nosotros sobre la transferencia de fondos de comercio, bueno, acá no se aplica para las entidades financieras. Las entidades financieras pueden transferir pasivos y activos sin que los acreedores tengan la facultad de oponerse. Acá la facultad de los acreedores ha sido transferida al Banco Central, que evalúa de la mejor manera posible cómo evitar esta situación que se puede llegar a verificar. Continúa el artículo diciendo: no podrán iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzada sobre los activos excluidos cuya transferencia no hubiere autorizado, encomendado o dispuesto al Banco Central de la República Argentina en el marco de este artículo, salvo que tuvieran por objeto el cobro de un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral. Tampoco podrán trabarse medidas cautelares sobre los activos excluidos. El juez actuante a los fines de la intervención prevista en el apartado tercero, otra de las facultades es la intervención de la entidad para que continúe siendo administrada no por el directorio, sino por un funcionario del Banco Central. Son todas facultades alternativas que tiene el Banco Central. Continúo leyendo. Entonces, el juez actuante a los fines de la intervención prevista en el artículo tercero ordenará de oficio o a pedido de los interventores o de quienes adquieran activos en propiedad plena o fiduciaria, sin substanciación, el inmediato levantamiento de los embargos, inhibiciones generales trabados, los que no podrán impedir la realización o transferencia de los activos excluidos, debiendo recaer las medidas cautelares derivadas de créditos laborales sobre el producto de su realización. O sea que todo el sistema legal del derecho privado sobre responsabilidad de deudas, sobre las medidas procesales para cobrar, garantías, todo queda suspendido y el Banco Central es quien tiene la facultad de evaluar cómo manejar esta situación. Y estas facultades pueden usarse simultáneamente. O sea, si lo que se va a terminar haciendo es esta transferencia parcial de un fondo de comercio, previo a eso, el Banco Central puede decretar una intervención, que es lo que está establecido en el apartado tercero, la intervención judicial. Esto supone sustituir al directorio. En fin, bueno, son todas medidas complementarias para tratar de evitar esta instancia de crisis que afecta no solamente a los depositantes de un banco, sino que por este efecto colateral afecta también a todo el sistema económico cuando la
imposibilidad de restituir depósitos a un grupo de personas implica lo que se llama el corte de la cadena de pagos, y la crisis se traslada a la totalidad del sistema. Esto explica por qué a veces la opinión pública frente a estas crisis dice, bueno, pero los accionistas de los bancos ya ganaron suficiente dinero, cobraron utilidades, que vayan a la quiebra. Bueno, desde el punto de vista micro, esta parece una solución justa. Desde el punto de vista macro, esto supone extender innecesariamente una crisis con efectos mucho más graves para una enorme cantidad de personas. Por esta razón, a veces se toman medidas que parecen dirigirse a proteger a los bancos, como pasó en la crisis en Estados Unidos, en la crisis del 2007-2008, cuando las autoridades salieron a salvar a los bancos. En realidad no estaban salvando a los bancos, estaban salvando la economía del mundo, porque esa crisis después trajo efectos en todo el resto del mundo, se sintió en todos los países. Bueno, hoy ya estamos en hora, vamos a terminar acá. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Y si no, continuamos, ya estamos cerrando este tema del sistema financiero, vamos a concluir el sistema financiero, y en la próxima clase ya estaremos viendo el mercado de capitales. Si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Les agradezco. Hasta el miércoles, profesor. Miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau.